Amintap me pregunta, ¿existe el humor políticamente correcto? Sí, claro, y es aburridísimo. Es aburridísimo. ¿Qué harías si en una reunión alguien hace chistes racistas, misóginos u homófobos? Pues, si son buenos, reírme. Si son malos, pues mirar para otro lado. El humor generalmente es a costa de alguien. El humor generalmente es a costa de alguien que en un momento dado representa las debilidades humanas de las que nos reímos. Si tú quitas eso, no hay humor, no hay chiste posible. El humor es una forma de exhibirnos a nosotros mismos y de ser capaces de reírnos de nosotros mismos. A veces te pasa que estás en un chiste, ¡ay! Te das cuenta de que te estás riendo de un chiste que representa algo que a ti que tú tienes o un defecto del cual tú no, de esos que uno trata de ocultar. Entonces, sí hay un humor políticamente correcto, ¿no? El humor políticamente correcto se burla de las personas de las que es políticamente correcto burlarse. Te pongo un ejemplo. El burlarse de alguien por la edad es todavía políticamente es todavía muy aceptado. Entonces, en un mismo lugar donde no te aceptarían chistes, dices tú, racistas, misóginos o homófobos, sí te van a aceptar un chiste de que tal persona es demasiado viejo, sea Biden, sea López Obrador, sea yo, sea quien sea. Ay, es que como es viejito, ya está gaga y la pastilla. Ahora acaba de pasar con Tamamés, que el candidato de Vox en esta esperpéntica moción de censura, yo leí muchísimos chistes malísimos, salvo uno, de Tamamés, porque Tamamés tiene 90 y tantos años. Eso es legítimo, pero una corrección política sólida pues, tampoco sería legítimo, ¿no? Entonces no sería legítimo nada, porque lo que nos da risa es el error humano, lo que nos da risa es el pastelazo, es el resbalarse en una cáscara de plátano, es la patada de Charlie Chaplin, el vagabundo, al gordo rico de los bigotes alacranados. Eso nos da risa, el miedo nos da risa. Harold Lloyd colgado de un reloj donde con cualquier mal movimiento se convierte en tortilla 700 pisos abajo, nos da emoción, pero al mismo tiempo nos da risa. Y esto lo manejaron perfectamente los comediantes precisamente de la época del cine mudo. Entonces yo creo que el humor no tiene límites, no debe tener límites. Y los mejores humoristas que yo conozco en este momento, un tipo Rick Gervais, es gente que va con todo. Pero es una broma, es un chiste. Si te incomoda, pregúntate por qué. Pero si hace un chiste, y hace chistes muy duros, muy heavies. Jimmy Carr es otro, es un tipo excelente, pero sus chistes son profundamente misóginos, pederastas, pero luego no, siempre se sale al final del compromiso en el que se metió con su propia broma, pero los chistes son enormemente inquietantes, muchos de ellos. Pero está bien, es mejor que podamos reírnos de eso, o que queramos no reírnos de eso y podamos omitirlo, pero dejar que otras personas se rían de eso, que censurarlo y omitirlo, ¿no? La censura siempre sabemos dónde queremos que empiece, donde hay algo que nos resulta tan repugnante que allí la empezaríamos. Pero una vez que empiezas, ya no hay donde termine. Siempre habrá alguien que la empuje un poco más allá hasta que te cierren la boca a ti. Ese es el peligro. Entonces no creo que debamos promover un humor políticamente correcto. Al contrario, debemos promover un humor políticamente incorrecto y que sea la gente la que decida. Si alguien es tan desagradable y molesto e ineficaz y repugnante en su humor, pues no va a tener éxito. Pero si tiene éxito con un humor que a mí me parece repugnante, tengo que preguntarme por qué.